the CEO and Managing Director of Ravenswood Gold. We're looking to really, to ramp the operation up, 3 or 4-fold from what it had been in previous years. Our biggest challenge prior to the PhotonAssay coming on site was getting assay results back on time. The system that we had in place with our on-site lab was too slow to keep up with production. So we had to compromise on our grade control systems. The reporting was also very manual, a lot of human involvement in the reporting of the assays results. Overall, mathematically and statistically, remarkably, we actually satisfied ourselves that, the PhotonAssay was much more accurate than what we were currently doing. We got a lot of comfort around particularly some of the other companies that were using the PhotonAssay technology for their JORC reporting. Then we looked at the economics, and remarkably, not only did it meet all of the needs that we had, that it's actually going to be a cheaper solution for us in the order of 5 to 10% cheaper. The photon assays is a game changer. We cannot live at the point. We've got one on site. It's just a stone throw away. If anything happens, I can just walk up to the lab, retrieve all the jars. The jars are not destroyed. The samples are not destroyed. We get the reports in a timely fashion. Turnaround of sometimes 24 hours can allow us to make adjustments, can allow us to add extra holes if we need to get more data back. It has been a game changer for Ravenswood and our grade control systems on site. And we found since we've moved to PhotonAssay, some of our processes have become much more efficient, especially when handling some of our processing plant samples. So basically from start to finish, within 4 hours, we can have double the amount of results out. Being in an on-site lab and having PhotonAssay, it's enabled us to give feedback to our business partners on results. And some of those obviously need to be done in a timely manner because they have machinery waiting to dig, they have drillers waiting to drill, and blast teams waiting to blast. From the feedback we're getting from our colleagues in the various departments of exploration, mining, and metallurgical processing, the data quality and confidence in making critical decisions had improved immensely. The team have all been easy adopters of it. I mean, everyone from the guys that work in the lab to the metallurgists to exploration geologists to the mine geologists and mining engineers. Everybody's really got on board. We're not a company that wants to design new technology, but we're definitely a company that wants to use it cleverly in the future. Hola y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Amanda y estoy encantada de facilitar el webinar de hoy sobre PhotonAssay. El video que acaban de ver es de nuestro cliente Ravenswood Gold en Queensland, Australia. Ellos son uno de los primeros mineros en el mundo en adoptar PhotonAssay en su sitio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si se perdieron alguna parte, pueden encontrar el video en nuestro canal de YouTube o en la grabación de este webinar que se les enviará por correo electrónico en 1 o 2 días. Para comenzar, escucharemos a Michael de Souza, nuestro gerente regional de ventas para Norteamérica, quien hablará durante unos 10 minutos. Después, Marcelo Serrano, gerente de ventas para América Latina, tomará la palabra también por unos 10 minutos. Mientras ellos presentan, pueden escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, el Q&A. Al finalizar las presentaciones, Michael y Marcelo responderán tantas preguntas como sea posible. Si alguna pregunta queda pendiente, Marcelo les contactará por email después del webinar. Además, los enviamos un correo en las próximas 1 o 2 días con el enlace a la grabación del webinar. Ahora, sin más preámbulos, los presento a Michael. Michael es un gerente de ventas altamente calificado con más de 7 años de experiencia en el sector de minería y minerales. Ha desempeñado diversos roles diseñando soluciones y herramientas para cumplir con objetivos tanto en exploración como en producción. Su experiencia previa incluye posiciones en Sequent y Micromine.
En su puesto actual como gerente de ventas para América del Norte, Michael aplica su profundo conocimiento de los desafíos en exploración junto con su curiosidad y habilidades adaptables, incluida su fluidez en inglés, español y portugués para llevar Photon Assay al mercado. Michael, te paso la palabra. Amanda, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por su presencia hoy día y la oportunidad de platicar de Photon Assay. Bueno, siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen de una unidad de Photon Assay que hemos desplegado en Australia. Entonces ahí en esa foto uno puede ver la máquina en sí y cómo funciona más o menos. Es un proceso bastante automatizado. Ahí tienes los frascos en la cinta transportadora, entran y salen. Y estamos hablando de analizar una muestra en unos 2 minutos, es decir, unos 75 por hora. Entonces es un sistema bastante rápido, sumamente rápido. Puede ver ahí el frasco que tiene 500 gramos, ¿no? Comparado con 50 que se usa en ensayo a fuego, por ejemplo. Entonces, uno tiene una muestra más completa. Luego puede ver los códigos de reportaje. Los geólogos, usando la tecnología, lo hacen citando Photon Assay, respetando los códigos de reportaje, tanto como York en Australia, como 43101 acá en Canadá y SEC en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Con esa imagen queremos destacar nuestra presencia mundial, ¿verdad? Hace 7, 8 años tuvimos una unidad apenas y vamos creciendo. Desplegamos las unidades en laboratorios comerciales y en minas. En cuanto a los laboratorios comerciales, puede ver algunos de los socios con los cuales trabajamos. Laboratorios pequeños y conocidos como ALS, MSA, Intertech, etc. Luego, en cuanto a los mineros, desplegamos en sus sitios de producción, por ejemplo, Barrick, Agnico Eagle, Goldfields y Ravenswood. Una compañía aquí en Canadá donde yo me encuentro es Newfound Gold Corporation, que usa la tecnología exclusivamente por su recurso. Por ende, hemos crecido mucho y tenemos una presencia hoy en día bastante global que va creciendo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a destacar algunos de los puntos principales que lleva la tecnología. Primero, vale decir que es importantísimo destacar la rapidez del método. Otra vez, toma el resultado en unos 2 minutos, ¿no? Y entonces, escalando eso, hace una gran diferencia en el reportaje y tu operación. La muestra es no destructivo, es decir, que los 500 gramos que se analiza se mantiene. Puede hacer otro ensayo varias veces y puede conservar tu muestra. Aparte de varios beneficios, hay una reducción en costo. Favorece el lado económico también. Finalmente, en cuanto a los objetivos OHS, elimina residuos peligrosos, especialmente el plomo, ¿verdad? Como ensayo a fuego, tiene siempre ese factor ahí. Y entonces, Photon Assay puede decir que es un proceso mucho más ecológico. En el lado derecho, puede ver algunos detalles otra vez, destacando el análisis en 2 minutos. Hemos realizado más de 12 millones de muestras procesadas y un promedio de 400,000 por mes actualmente, operando en 4 continentes. Siguiente, por favor.
Ok, ahora me toca hablar un poco de la ciencia del método. En pocas palabras, usa la física en vez de la química. En el paso 1, hay el frasco que contiene los 500 gramos. Ahí se mete en la máquina. Hay un rayo X muy fuerte que activa el núcleo de oro. En ese ejemplo hablaremos un poco de oro. Entonces, el oro en ese ejemplo entra a un estado activado, excitado, por decir. Al regresarse a su estado normal, emite fotones, una energía. Y nosotros usamos esa energía, o sea, medimos la energía para calcular el grado de oro. Y en el paso 3, ¿cuál es el formato en que se lee la información? Se integra con el sistema LIMS o los sistemas que usan los laboratorios o los mineros para leer y interpretar su información, ¿verdad? En pocas palabras, así es como la ciencia. Siguiente, por favor. Bueno, he hablado un par de veces sobre métodos tradicionales, incluso ensayo a fuego, ¿verdad? Y esa imagen nos da la oportunidad de ver las diferencias en cuanto a los pasos, ¿no? Que contiene el tiempo de los dos métodos, fotonassay comparado con ensayos al fuego. Y entonces una cosa muy obvia que se ve son los pasos, ¿no? Que se necesita, que se requiere ensayo al fuego, que presenta oportunidades de error, que presenta problemas, ¿no? Mejor dicho. Y el tiempo de entre 3 a 4 horas. Mientras que fotonassay, mucho más sencillo, ¿no? 2 minutos, más limpio, más automizado. Siguiente, por favor. Bueno, como hemos mencionado, voy a destacar otra vez algunos de los puntos principales. El tiempo de respuesta más rápido, ¿ok? Vale decir otra vez el tiempo y el dinero que ahorra una empresa, una operación que le da más oportunidad o más confianza con su información a tomar decisiones al futuro. Con el método tenemos mayor precisión y exactitud, tanto por el método en sí y los 500 gramos, ¿no? Comparando fotonassay con ensayo al fuego, tenemos una masa mayor y una muestra más representativa. Y luego, sin residuos peligrosos. Hemos visto laboratorios cambiarse por lo bueno. Hace que el proceso sea mucho más limpio eh, y sano, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y luego listamos aquí algunos de los puntos que he mencionado. Ahí la primera dice preparación de muestras reducida. Se necesita nomás la muestra triturada. No es necesario pulverizar la muestra. Mencioné ya, es una operación automatizada. Se requiere menos personas, menos fuerza, menos químicos, etcétera. Y por ende tú tienes un mejor lugar o hay más seguridad en el sitio de trabajo. Mencionamos cómo es más ecológico, o sea, mejores resultados ambientales. Y ya hablamos del tamaño de la muestra, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Excelente. Bueno, ahora me toca presentarles a Marcelo Serrano, que tomará en breve la palabra. Marcelo es un ingeniero metalurgista y MBA con más de 15 años liderando operaciones en el sector minero y metalúrgico, desempeñándose en roles estratégicos en empresas de referencia en la industria. Actualmente, como Regional Sales Manager en Chrysos,
impulsa el crecimiento y la fidelización de clientes en la región, enfocados en lograr un aumento sostenido en los ingresos y la expansión del mercado. Su enfoque en la planificación estratégica y conocimiento técnico lo posicionan como un experto en la optimización de modelos de negocios dentro del sector minero metalúrgico. Bueno, sin más palabras, le doy la palabra al señor Marcelo. Gracias, Michael. Muchas gracias por esa tremenda presentación y un gusto estar aquí en este primer webinar que estamos organizando para la audiencia de América Latina, el primer webinar en español. Esperamos el primero de muchos. Y lo que estamos intentando hacer es explicarles la tecnología, cómo funciona y por qué decenas de tanto compañías mineras como laboratorios se han cambiado a la tecnología del ensayo de fotones. Y aquí hay unas preguntas que nosotros, la idea es que las consideren. Y es principalmente con respecto a la reducción de los errores en el muestreo, sin tener que cambiar principalmente los programas de muestreo, o qué harías si tú pudieras tener los resultados de tu ensayo en 1 o 2 minutos. Y la idea de eh, tener o pensar en estas preguntas un poco, que las que están ahí. ¿Crees que podrías reducir el error en tu muestreo, en tu programa de muestreo, sin cambiar el programa en sí, o tener los resultados en menos de 2 minutos? ¿O conoces el error total de medición de tu programa de muestreo? Son algunas de las preguntas que nosotros queremos conversar acá, porque finalmente esto es lo que tú puedes conseguir al utilizar la tecnología del ensayo de fotones, el Photon Assay. Vamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, mi colega Michael les comentaba acerca de lo que es el proceso del ensayo de fotones para el oro. Nosotros tenemos acá una tremenda oportunidad de mercado en todo lo que es la medición del cobre. Y esto es un poco lo que yo les quería mostrar ahora. ¿Qué pasaría si nosotros pudiésemos tener esta información casi en un tiempo real? Y les voy a explicar aquí, por ejemplo, existen diversas diferencias entre lo que las preparaciones mecánicas que se requieren para analizar a través del Fire Assay o del Photon Assay o de cualquier otra técnica, como lo que podría hacer en el core la digestión ácida, por ejemplo, o la fluorescencia a rayos X. Lo único que nosotros necesitamos como preparación mecánica es una trituración aproximadamente a 2-3 milímetros. Esto equivale a la malla 10 Tyler aproximadamente. Nuestra tecnología es capaz de medir concentraciones o porcentajes de humedad, vale decir. Sobre un 30%, vale decir, nosotros además de eliminar todos los procesos de conminución posteriores, por ejemplo, hasta la trituración a 75 micrómetros, además estamos eliminando el secado de la muestra. Entonces, esas dos etapas, todo lo que es la molienda y todo lo que es el secado, pueden incurrir en tiempos y costos excesivos. Y estos dos elementos no son necesarios cuando tú utilizas nuestra tecnología. Vamos a recibir una muestra, la trituramos bajo malla 10 Tyler, y lo que hacemos es vamos a llenar el frasco, el contenedor, con nuestra muestra. Y como explicaba mi colega Michael, también esto es un proceso automatizado. Tú lo pones sobre la correa, automáticamente el frasco entra al sistema y es tomado por un brazo robótico. Y lo que hace es que este frasco es impactado con una fuente de rayos X, en el caso del cobre a 12 megaelectronvolt. Lo que nosotros hacemos, que se ve ahí abajo, es crear un isótopo de cobre mediante esta excitación con rayos X de alta energía, en este caso los 12 megaelectronvolt que les mencionaba, y que tiene una vida media de 9,67 minutos. Y ese frasco, luego de ser, en el caso del cobre, irradiado o impactado por alrededor de 40 segundos con estos rayos X de alta energía, va al estado de los detectores. Estos detectores lo que hacen es que detectan el fotón que es emitido por este núcleo que está con esta energía extra y está intentando volver a su nivel de baja energía. Y lo que nosotros leemos o capturamos es el fotón que tiene una intensidad de 511 kiloelectronvolt.
Ese es el característico del cobre. Entonces, mediante este proceso, que es un proceso limpio, que es un proceso rápido, que no utiliza químicos, que no utiliza plomo, nosotros somos capaces de entregar una lectura de lo que es las concentraciones de elementos, en este caso oro, plata, cobre, de una manera rápida, limpia, precisa y segura. Como les comentaba también mi colega Michael, son aproximadamente 70, 72 muestras lo que nosotros podríamos estar midiendo por hora. Y con un aproximado, tomando un 90% de disponibilidad del equipo, de por sobre las 40.000 muestras mensuales. Ese es un límite bastante conservador, podríamos estirarlo un poquito más, pero esas son las capacidades del equipo realizando este tipo de mediciones. Por supuesto que los invitamos, que si ustedes tienen algún proyecto en particular del cual quisieran hablar, tomen en contacto con nosotros, después van a estar ahí mi correo electrónico, una manera de cómo organizar una reunión conmigo, y nosotros estaremos súper felices de tomar en contacto con ustedes y hablar de su proyecto en particular. Siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde nosotros dentro de de la cadena de valor, perdón, de la cadena de valor de la minería, donde nosotros pensamos que podemos agregar este valor? Finalmente, si un cliente minero tiene uno de estos equipos en sitio, van a poder disponer y van a poder realizar mediciones que antes no se pueden. Y esto conlleva un beneficio, y es que lo que tú vas a tener es una medición con una calidad de medición de laboratorio, con una velocidad de de una medición en línea. Entonces, lo que hacemos finalmente es conjugar lo mejor de ambos mundos, la rapidez de lo que es un medidor en línea con la precisión de lo que es una medición con resultados de laboratorio. Si nos vamos a lo que es la exploración principalmente, lo que es la minería, ahí es súper importante el valor que nosotros estamos agregando, y es principalmente porque todo lo que es el drilling, todo lo que es la perforación para obtener las muestras, principalmente podemos nosotros hablar de tres diferentes tipos de muestras en lo que es la minería, lo que es el grade control, lo que es el muestreo para los recursos y estimaciones, que finalmente se traducen en los reportes York o los NI 43, etcétera, etcétera. Y también tenemos lo que es el muestreo de blast hole para principalmente minería, que utiliza circulación reversa de aire. Entonces, ahí es donde nosotros podríamos estar creando o estar alimentando este equipo con muestras que actualmente no se pueden procesar o que toman días e inclusive semanas en lo que es la parte de exploración, desde que se toma la muestra, desde donde se está realizando la exploración, hasta que se tiene el dato de esa muestra. Hemos tenido nosotros conversaciones con clientes que nos dicen que para ellos un plazo aproximado puede ser de 15 días de recepción de esos datos. Lo que nosotros estamos haciendo es acortar esto a quizás a unas horas. Vale decir, tomas las muestras, las llevas, realizan esta preparación mecánica bastante simple, metes las muestras en el equipo y en un par de minutos vas a tener los resultados. Vale decir, esto te va a permitir poder mover las perforadoras hacia donde a ti te interese en función de cuáles son los resultados inmediatos. No vas a tener que esperar semanas intentando, vale decir, por suerte, dar con dónde esté o dónde estás oliendo el oro, sino que esto te va a dar unas herramientas súper poderosas en la cual te va a entregar una data muy precisa en cosa de minutos u horas. Todo va a depender de dónde esté ubicado este equipo. Siguiente, por favor. Luego tenemos todo lo que es seguimos dentro de lo que es la cadena de valor del proceso minero, y tenemos todo lo que es el análisis entre la mina y la planta de procesamiento, vale decir, el mineral Rome of Mine, hasta lo que es, por ejemplo, la trituración. Ahí también existe una gran cantidad de muestras de las cuales nosotros podemos tomar y podemos analizar. Es súper importante que en la parte de exploración, en la parte de minería, en la parte de geología, se puede sacar muestras del core drill, se puede sacar muestras de planta o de de lo que va a ser alimentado a planta, y se pueden entregar muestras también de lo que es el blast hole sampling, de lo que va a ser quemado en el siguiente turno. De ahí seguimos a todo lo que es ya la planta en sí, el Rome of Man, trituración, y vamos a seguir. Siguiente, por favor.
vamos a seguir dentro de lo que es la cadena de minería, a lo que es ya el procesamiento en sí, las pilas de almacenamiento. Y otra pregunta que es súper usual es, ok, tú estás analizando sólidos, ¿podemos analizar, por ejemplo, líquidos o soluciones? Y la respuesta es sí podemos. No podemos, por ejemplo, cuando tenemos una muestra de lo que es procesamiento, ya hablemos, por ejemplo, de una planta de flotación de cobre. No podemos tomar nosotros una muestra que viene de una celda, por ejemplo, de flotación, y meterla directamente en el frasco. Lo que sí en este caso hay que hacer es filtrar esa muestra y la torta que queda, nosotros la ponemos dentro del frasco y realizamos la medición. De todas maneras, sigue siendo un proceso mucho más rápido que tomar esas muestras y llegarlas, se elimina todo lo que es el proceso de secado, etcétera, etcétera. Entonces, hay reducciones en los tiempos y hay reducciones en los costos cuando comparamos la obtención de resultados utilizando PhotonAssay versus utilizando otras tecnologías alternativas. Cuando tenemos procesos de lixiviación, por ejemplo, también podemos tomar muestras de las pilas de lixiviamiento, de los ripios. Y en este caso, como les comentaba, sobre un 30, un 32% de humedad, ese es el límite que nosotros podemos medir sin realizar un proceso de secado. Es un límite bastante alto. Por ende, nosotros pensamos que casi cualquier muestra de casi cualquier parte de la cadena de procesamiento dentro de la minería es susceptible de ser tomada y ser realizada solo quizás un pequeño acondicionamiento, el cual podría ser o tenerlo bajo malla 10 Tyler o que no tenga o que tenga un porcentaje de humedad no superior al 30%. Siguiente, por favor. Tenemos luego procesos de molienda y concentraciones en múltiples etapas. Siguiente, por favor. Y vamos a llegar luego a lo que es, por ejemplo, eliminación de relaves o recuperaciones de agua. Podemos tomar muestras, como tú puedes ver, de cualquier parte de lo que es la cadena de la minería y realizar las mediciones. Entonces, esto te da además la capacidad de realizar mediciones donde antes no podías o aumentar la cantidad de muestras de medición donde no podías realizar más por diferentes factores, o ya sea factores económicos, ambientales o de lejanía con respecto a dónde se encuentran los laboratorios que realizan esas muestras. Hay muchas muestras que nosotros sabemos que se toman, inclusive se van a analizar a otros países y después se reciben los resultados. Entonces, hay que tomar en consideración de que esto no es simple y lo que nosotros estamos haciendo mediante esta tecnología es intentar simplificar este proceso. Siguiente, por favor. Tenemos algunos clientes también que realizan mediciones para lo que es concentrado y quizás es menester explicarles un poco de que nosotros dentro de los servicios que podemos entregar los servicios de cobre, de plata, servicios de oro y dentro de eso podemos entregar, por ejemplo, los servicios de mediciones de oro alto o de oro ultra alto. Y lo que hacemos principalmente es como una especie de zoom, ¿vale? Es decir, en función de lo que estamos midiendo, si son trazas, si son partes por billón, si son partes por millón, o si ya son concentraciones un poco mayores, lo que se hace es ir reduciendo un poco la potencia del equipo para obtener las mediciones correctas en las proporciones correctas. Entonces, el equipo es un equipo súper versátil que te puede dar los diferentes resultados en tiempo real de diferentes, no solo elementos, sino que además en diferentes concentraciones. Siguiente, por favor. Acá tenemos una tabla que nos muestra principalmente cuáles son los pasos que hay que realizar para realizar un ensayo. En el ensayo de fotonis, como ustedes lo pueden ver acá, es tan simple, lo podemos simplificar en 3 pasos. Tener una muestra opcionalmente seca, como les mencionaba, triturar a 2 milímetros y colocar dentro del frasco en la cinta transportadora. Todo el resto del proceso es automatizado. Los datos también son cargados de manera autónoma en el LIMS que tiene la mina, por ende no existe aquí ninguna manipulación de los datos por persona. Cuando comparamos, por ejemplo, en el caso del cobre, con lo que vendría siendo la digestión con 4 ácidos más ICP, tenemos un proceso que podría llegar a tomar entre aproximadamente 4 a 16 horas o más, dependiendo de dónde haya que enviar esa muestra. Lo mismo cuando lo comparamos contra un proceso, por ejemplo, de fluorescencia de rayo X, el cual
requiere una preparación extensiva de la muestra. ¿Y qué sabemos nosotros con respecto a extensivos pasos de preparación de muestra? Sabemos que cada paso incluye errores en la manipulación, errores también el error del equipo que está midiendo. Entonces, lo que estamos haciendo es sumar y sumar y sumar errores. Sumamos un error en una preparación, sumamos errores en manipulaciones, sumamos errores en equipo. Y de esa manera lo que estamos haciendo es obteniendo resultados que cada vez van a incluir mayor cantidad de errores. Acá nosotros en el proceso del PhotonAssay, ya de por sí, al tener una muestra comparativa de 500 gramos, dependiendo un poco de lo que es la humedad, de la humedad y del tamaño de la partícula. Estaríamos hablando de un frasco lleno, un contenedor lleno aproximadamente pesa entre los 450 a los 600 gramos. Pero cuando hablamos en promedio, hablamos de un promedio de 500 gramos, de medio kilo. Y ya nosotros lo que sabemos es principalmente que ya al tener una masa más grande, comparémoslo con una masa de 30 o 40 gramos versus esta de 500, ya tenemos inherentemente, sin hablar de la tecnología, tenemos una muestra que tiene menos error. Sabemos que uno partido por la masa de la muestra, en lo que es la ley o los errores de la teoría de G, ya sabemos inmediatamente que vamos a tener un error mucho menor que cuando estamos comparándonos con otras técnicas alternativas. Y eso es solo tomando en consideración el tamaño de la muestra. Siguiente, por favor. Ahí tenemos una comparación detallada. ¿Y cuál es el beneficio? En lo que es digestión ácida más ICP, fluorescencia de rayo X, estamos hablando, como les mencionaba recién, horas, días de espera en lo que conlleva solamente el proceso. PhotonAssay 2 minutos. Yo les comentaba que nosotros podemos medir o podemos ingresar al sistema un aproximado de 70, 72 contenedores por hora. Lo que hace el sistema es medir por lotes, y nuestro lote se puede componer de solo una muestra, se puede componer de cientos de muestras, vale decir, no existe una restricción en que un lote se tenga que componer por estas 70 muestras, no existe una restricción ni para arriba ni para abajo, vale decir, yo podría estar alimentando el equipo de manera mucho más continua y estar leyendo lotes mucho más grandes. Otro aspecto importante que voy a explicar en la siguiente diapositiva es que el equipo también conlleva un sistema de QA/QC propio e inherente al equipo. Vale decir, no solamente lo que estamos diciendo acá es que vamos a entregar una lectura más rápida, una lectura más precisa, sino que además es una lectura que ya ha pasado los controles de calidad establecidos por el sistema. Tenemos que el tamaño de la muestra, nosotros es de 400 a 650 gramos, como les mencionaba, un aproximado de medio kilo. ¿Y cuál es el beneficio? Que tenemos una mayor precisión de los datos gracias a un tamaño de muestra más grande, como les mencionaba recién. Preparación de muestra, como ven acá, hay que secar y pulverizar al menos, secar, triturar y pulverizar, en lo que es la fluorescencia rayo X para la preparación de los discos. Lo que es el PhotonAssay, nosotros solamente requerimos una trituración 2-3 milímetros, efectivamente bajo malla 10 Tyler. Y esto es súper importante. Cada paso dentro de lo que es las técnicas alternativas para la medición de leyes, tanto de oro, de cobre, de plata, requieren de personal altamente calificado en las técnicas y además requieren la utilización de elementos súper corrosivos, contaminantes, peligrosos. Sabemos, por ejemplo, que el plomo es uno de los elementos más peligrosos en los cuales puede estar en contacto el ser humano. Sabemos, por ejemplo, que la utilización de ácidos son ambientes bastante corrosivos, pueden ser explosivos dependiendo de la manipulación. Son elementos o son procesos que son bastante complejos. Nosotros cambiamos toda esa complejidad por un sistema automatizado muy simple de utilizar en el cual ni siquiera personal calificado es necesario. El número de pasos en el proceso, como les mencionaba, son más de 10 en lo que es la digestión ácida, el ICP o la fluorescencia de rayos X. Nosotros estamos hablando de aproximadamente 3 pasos. Menos pasos reducen las oportunidades de menores errores dentro de lo que es la medición. Y lo mejor de todo es que además de todos esos beneficios, nosotros, como decía en el video al principio de Ravenswood, somos una tecnología más económica a estas tecnologías alternativas, más segura, más precisa y además más económica.
Hay una reducción de tiempo, hay una reducción en el esfuerzo y en el costo a lo largo de todo lo que es la cadena de valor. Hay una reducción intrínseca, hay una reducción que también viene dada por todos los ahorros en que ya no vas a tener que gastar dinero en conminución, en la pulverización, en secado, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente vamos a hablar ahora de cuál es el modelo de negocio que tiene Chrysos para la comercialización de este producto y cómo lo que nosotros estamos hablando de lo que es una adopción escalable y una adopción rentable. Es un mejor producto a un menor costo, por lo que recién les mencionaba. Ofrece resultados superiores a un precio equivalente a un precio inferior a lo que son los métodos tradicionales con unos costos mínimos iniciales de adopción. ¿Y por qué estamos hablando de unos costos mínimos iniciales o de esta flexibilidad en el OPEX? Y es principalmente porque nuestro sistema es un sistema de leasing en el cual nosotros no estamos pidiendo un proyecto de capital expenditure. Nosotros no estamos hablando de un CAPEX alto inicial. Nosotros lo que ofrecemos es un leasing del equipo, generalmente a 5 años, con la posibilidad de extender el contrato por 5 más. Entonces, este leasing, nosotros lo que hacemos es, tomamos inicialmente un depósito por un monto, el cual se utiliza como una especie de seriedad de la oferta. Nosotros fabricamos el equipo, enviamos el equipo, instalamos el equipo, lo calibramos y se lo entregamos al cliente final para su utilización. Y de hecho, de esa manera, inclusive nosotros podemos establecemos montos mínimos de ensayos que se van a realizar por mes a un cierto costo que establecemos nosotros también principalmente en el contrato. Y esa toma inicial que nosotros hicimos por un monto, lo vamos devolviendo así de esa manera del monto que el cliente final nos debiese pagar en este proceso de ramp-up. Entonces, ni siquiera es necesario que exista un CAPEX de por medio. Lo que sí es necesario que tener esta flexibilidad en el OPEX o tener, por ejemplo, un lugar donde instalar el equipo. Como se vio, esto no es un equipo de escritorio, es un equipo que tiene unas dimensiones un poco mayores, por lo cual, y tiene que funcionar dentro de un ambiente, por ejemplo, donde por lo menos haya techo y tiene ciertas consideraciones. Nada del otro mundo que no tenga ningún laboratorio ni ninguna laboratorio inclusive de mina dentro de sus instalaciones. Entonces lo que nosotros cuando hablamos de este CAPEX un poco flexible, principalmente nos referimos a eso, a que el cliente nos tiene que brindar ciertas condiciones donde nosotros llegar a instalar el equipo. Tenemos instalaciones, ustedes no comprenderán, en varias partes dentro del mundo, con condiciones súper adversas, menos grados bajo cero, etcétera, etcétera. Entonces no hay tampoco una restricción en dónde se instala este equipo. Una opción escalable. Es escalable para las operaciones de todos los tamaños. Esto está diseñado para operaciones pequeñas, de exploración hasta operaciones mineras a una gran escala y de alto volumen. Lo que hemos visto que ha pasado en otras zonas del mundo es que, por ejemplo, un cliente de laboratorio lo que hace es, ellos toman un equipo nuestro y ellos lo que hacen es recibir las muestras de varias minas pequeñas o de varias exploraciones pequeñas que se encuentran en la cercanía. De esa manera se reduce el turnaround time, lo que son el tiempo completo desde que se envía una muestra hasta que se recibe el dato. Y también hemos visto cómo clientes instalan estos equipos dentro de sus mismas operaciones y finalmente lo terminan utilizando con sus mismos operadores. Parte de los operadores que son absolutamente reconvertidos, se les enseña cómo utilizar esta tecnología. Es muy simple utilizarla, es prácticamente todo automatizado, entonces no hay ningún problema en eso. Y además, por el precio que nosotros definimos por un ensayo, multiplicado por la cantidad de ensayos mínimos mensuales, no solamente está incluido el equipo, sino que viene con la mantención del sistema también. Entonces lo que nosotros hacemos es cuando nosotros desplegamos un equipo en una mina, vamos a desplegar un equipo de mantención también. Ese equipo de mantención va a estar o en el sitio o muy cerca al sitio. Y vamos nosotros también a desplegar o vamos a tener un set de repuestos críticos que van a estar dentro de la mina.
Entonces, van a ir nuestros técnicos, van a tomar los repuestos y van a realizar las mantenciones programadas, como también en el caso de alguna falla por una mantención no programada, por alguna falla que exista en el sistema. Así es que nuestros técnicos van a ir y van a realizar la mantención y van a realizar a volver el equipo a llevarlo en línea, porque además nosotros lo que hacemos es firmamos un acuerdo con respecto a lo que es una disponibilidad mínima de equipo. Entonces nosotros nos comprometemos a la mantención, además de la revisión de los datos. Y eso es lo que yo les quería comentar ahora, que además de todo esto, el sistema tiene un QAQC interno principalmente. Entonces, ahí de hecho mismo dice, Chrysos asume la responsabilidad completa del mantenimiento y cuidado, incluyendo el soporte operativo de FISOPS en vivo a las 24 horas. Yo les voy a explicar finalmente esto es que después de que se termina la lectura de un lote, esto pasa por nuestro análisis, por nuestro sistema de QAQC interno que se realiza después de cada uno de los lotes. Aproximadamente toma 2 minutos. Si por alguna razón, por ejemplo, vale decir hay una diferencia o en lo que es la desviación estándar de, por ejemplo, la lectura de un CRM, más o menos en 2 sigma, si hay alguna pequeña diferencia en eso, lo que hacemos nosotros es levantar una alerta. Y esa alerta va a nuestro equipo de FISOPS. FISOPS viene de los físicos de operación. Tenemos 3 equipos en este minuto, uno en Canadá, uno en Australia y uno en Ghana, cubriendo las 24 horas del día. Vale decir, tú vas a tener 24 horas este equipo de FISOPS que va a estar leyendo cada una de las alertas que se puedan producir por alguna discrepancia o algún pequeño desviación dentro de lo que es la lectura de alguno de lo que pueden ser, por ejemplo, materiales de referencia. Y ellos lo que van a hacer es van a revisar cuál es la alerta. Puede ser básicamente que lo que nos pasa generalmente es que el código de barras no se leyó de manera correcta. Finalmente se van a poner en contacto con los operadores en el sitio y van a levantar estas alertas. Entonces lo que tú estás recibiendo de Cruises no solamente es un equipo, sino que lo que tú estás recibiendo es un dato muy rápido, muy preciso y un dato que además está certificado. Siguiente, por favor. Eso es lo que yo tenía para comentarles. Amanda. Y gracias, Michael y Marcelo, por sus presentaciones. Ahora tenemos tiempo para responder algunas de sus preguntas. Recuerden que aún pueden enviar preguntas en la sección de Q&A. Si no logramos responderlas todas, Marcelo les contactará directamente. Sí, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Amanda. Vamos a contestar a algunas de las preguntas, tantas que podemos. Y como Amanda dijo, podemos contestar o responder a sus dudas en privado en particular, ¿verdad? Bueno, voy a empezar con una aquí sobre el mercado en México. Si tenemos planes de tener una oficina en México. Bueno, aún no tenemos una unidad en América Latina, pero vamos expandiendo y tenemos un laboratorio de socio que tiene el plan de desplegar una unidad en Durango, México, el año que viene. Y aparte estamos hablando con varios mineros y tal vez vayan a tener una unidad allá en los próximos meses. ¿Verdad? Y sí, desplegamos unidades en lugares remotos. Aquí en Canadá tenemos 7 unidades desplegadas y la mayoría son en lugares un poco más pequeñas o lugares remotos, por decir. Bueno, em, vamos aquí con una pregunta de límites de tensión. Tenemos aquí en nuestra llamada Tim Sennett. Tim es el director de servicios técnicos aquí en Chrysos y pues tiene mucha experiencia y conocimiento. Tim, ¿podrías platicar con nosotros un poco sobre los límites de detección, perdón, de los elementos y si puede analizar otros elementos? Sí, perfecto, Marco, gracias. Y buena pregunta. La pregunta es básicamente cuál es nuestro, no tanto el límite de detección, pero más bien cuál sería un límite de detección como efectivo. Hay una métrica que se llama el límite de cuantificación. Hay algunas definiciones un poco distintas en ese sentido, pero déjeme contestarlo por parte. El límite de detección
utilizando nuestro servicio de medición de oro estándar, que significa de 2 ciclos, es 10 partes por billón. En términos de un límite de cuantificación, una definición de eso sería cuál es la concentración de oro en lo cual podemos lograr una precisión relativa de 10%. Y esa concentración es aproximadamente 0.1 ppm. En otras palabras, 100 ppb. Eso podemos aún mejorar utilizando nuestros servicios de más alta precisión, es decir, utilizando más ciclos de medición. Gracias, Marco. Perfecto, gracias, Tim. Sobre los requerimientos de construcción, o sea, un edificio, un lugar, Marcelo, ¿podrías platicarnos un poco de lo que se necesita, lo que se requiere para poder desplegar una unidad? Sí, sí, muy buena pregunta. Como les mencionaba, no son requerimientos extremos, es absolutamente normal dentro de lo que es un ambiente de laboratorio o inclusive de laboratorio dentro de una mina. El equipo en sí, las medidas, lo que se requiere de espacio son aproximadamente de 10 por 10, aproximadamente, que tenga un suelo plano y que tenga ciertas consideraciones de lo que es la potencia. Por supuesto, si ustedes quieren hablar en específico de dónde se quiere instalar este equipo, vamos a citar a nuestro equipo de deployment, de despliegue, quienes tienen mucha experiencia y han instalado equipos en lugares bastante poco accesibles y complejos con el mejor de los éxitos. Así que puede parecer complejo, pero con la experiencia que tiene nuestro equipo, lo hemos hecho de una manera bastante ya automatizada todo lo que es el despliegue y la instalación de estos equipos. Perfecto. Hay Muchísimas gracias, Marcelo. una pregunta que también me gustaría que nos ayudara a contestar, Tim, que tiene que ver con respecto a dice Everardo Suárez, dice, requiere de calibraciones continuas. Si nos pudieras hablar, por ejemplo, de los tipos de calibraciones necesarias, Tim, para el equipo. Ya, gracias, Marcelo. Otra buena pregunta. La calibración en sí se mantiene. No hay cambios por los diferentes materiales. Déjame ir por parte, pero en breve. Nuestra técnica es esencialmente agnóstica a mineralogía, la matriz de la muestra, tamaño de partícula, etc. Entonces, es muy robusto el modelo de calibración. Lo que hacemos por día es la medición de 3 contenedores que contienen material que se llama KCAL, que es esencialmente para Marcelo tiene una máquina ya, así que eso es un proceso de 10 minutos que hacemos digamos, al inicio de cada turno o cada día, y eso es básicamente todo. Así que el modelo de calibración es robusto, sencillo y no necesita ajustes para los diferentes tipos de material que estamos midiendo. Gracias, Tim. Bueno, y en conexión con ese punto, Tim, hay una pregunta sobre oro grueso o libre. Ujú. ¿Cómo tratas el método de PhotonAssay con ese tipo de oro? ¿O pues importa? Sí, no, eso es una excelente pregunta y eso podría estar aquí horas contestándolo en forma sustancial. Mire, déjeme quizás enfatizar un parte, que en casos de oro grueso, el factor muy importante es el error de muestreo. Ahora, pasamos mucho tiempo analizando esto. Hay 2 maneras de hacerlo en la industria. La manera clásica es a través de un nomogramo de muestreo, utilizando esencialmente la teoría de muestreo por Pierre Guy y utilizando esa manera, esa técnica de estimar los componentes del error de muestreo. En nuestro caso podemos hacerlo por una prueba empírica utilizando varias mediciones de una muestra, por ejemplo, de 1 kilo o 2 kilos. Hacemos una muestra de 2, 3, 4 contenedores a 2 milímetros y después a 75 micrones. Entonces, con eso podemos empezar a estimar el error de muestreo.
tenemos dos factores que podemos utilizar para bajar ese error de muestreo a un factor aceptable en términos del error total de la medición. Digamos, es la masa de la muestra que estamos utilizando. Marcelo y Michael han hablado de la medición de un contenedor, pero podemos agregar más contenedores para aumentar la masa de la muestra medida. Es decir, que estamos con 2 de estos contenedores, es una masa de 1 kilo. Si estamos midiendo 4 contenedores, tenemos una masa de 2 kilos. Esencialmente estamos atacando la ecuación del error de muestreo fundamental. La otra técnica en esto es también considerar el tamaño de partícula. Eso no es para la medición de PhotonAssay, pero es más bien para reducir en ciertos casos el error de muestreo fundamental. Eso también es todo esto viene de la teoría de muestreo. Estos son algunos puntos para destacar. Tenemos una alta capacidad de manejar bien estas muestras y honestamente es un factor muy positivo de esta tecnología. Así que gracias por esa pregunta. Perfecto, gracias, Tim. Muy bien, y bueno, regresando un poco al despliegue, ¿no? De la unidad, ya sabemos que podemos ir a lugares remotos y todo, pero el tiempo. Marcelo, tenemos una pregunta aquí. ¿Cuánto tiempo demora la entrega del equipo después de firmar un contrato, por Sí, ejemplo? ¿Podrías platicar un poco buena, de eso? Gracias. buena pregunta. Bastante poco tiempo si lo comparamos con otros equipos grandes o con otras empresas es bastante poco el tiempo. Nosotros una vez que firmamos el contrato, lo que hacemos es fabricamos el equipo, lo enviamos y lo desplegamos. Todo eso es responsabilidad nuestra. Todo ese proceso podría llegar a demorar aproximadamente entre 2,5 a máximo 3 meses. Y después el tiempo de despliegue de la unidad en el sitio es de aproximadamente entre 40 y 50 días. Vale decir, lo que estamos hablando es de que una vez firmado el contrato, dentro de un rango de 6 meses, nosotros tenemos el equipo fabricado, desplegado, instalado, calibrado y entregado para que el cliente ya comience a realizar las primeras mediciones. Así que es un tiempo bastante prudente. Muy bien, excelente. Voy a aprovechar ahora mi inglés un poco. Tenemos una pregunta ahí en inglés sobre Newfound Gold. Ellos tienen programas de barrenación muy grandes y ellos usan básicamente PhotonAssay exclusivamente. Y entonces la pregunta, ¿ellos tienen laboratorio o cómo es que se realiza? En ese caso, es una compañía más de exploración, ¿no? Y ellos usan un laboratorio comercial, ¿verdad? Si no me equivoco, están usando el laboratorio de ALS en Thunder Bay, Ontario. Entonces ellos mandan las muestras, se analizan allá y reciben sus resultados en poco tiempo. Mucho menos de lo que sería con ensayo al fuego, por ejemplo. Tim, me gustaría regresar a ti Ya. por la primera pregunta. Sí, está bien, lo Sí, veo aquí, Marco. Ok, adelante. hay algunas preguntas aquí un poco relacionadas, así que si quieres, Marco, podría hacer un resumen de 2 o 3 preguntas aquí. Así que la Dale. primera habla de si esta técnica básicamente es de fluorescencia de rayos X, utilizándola por longitud de onda dispersiva. Bueno, esa es una clásica técnica utilizada en la industria. Normalmente hay 2 de estos de fluorescencia rayos X, uno por dispersión de energía y otro por dispersión de longitud de onda. Nuestra técnica es muy distinta. La fluorescencia esencialmente excita electrones en los átomos de interés. Eso necesita una energía relativamente baja y además no es una técnica muy penetrante. Estamos hablando de una penetración de quizás 0.5 milímetros en una cierta muestra. En nuestro caso, estamos utilizando una energía mucho más alta, como Marcelo y Michael explicaron, entre 8.5 y 12 megaelectronvoltios.
y la energía que recibimos de nuestros elementos de interés como el oro es de casi 300 keV, que es un factor de como 20 más energética en comparación de la fluorescencia de rayos X. Hemos hablado mucho esta noche, hoy, esta noche para mí, de la masa de aproximadamente 500 gramos. En breve, nuestra habilidad de medir esta masa es la función de estas energías. Es altamente, digamos, la energía de excitación es muy alta, así que eso nos da la buena oportunidad de excitar todos los átomos de oro y cobre en la muestra, y además la alta energía que recibimos de los elementos también significa que pueden escapar de la muestra. Y por eso, y dado Marcelo acabo de mencionar un poco del tamaño del equipo, bueno, esto es esencialmente motivado o explicado por nuestro blindaje de esta fuente de radiación y el peso, etcétera. Así que es una técnica nuclear, no atómico, es nuclear, estamos excitando el núcleo. Bueno, el otro pregunta, Marcos, si puedo seguir en breve, son de otros elementos afuera de oro y plata y cobre. Bueno, hay varios más que son factibles. En este momento no hemos comercializado otros elementos. Es bastante esfuerzo para hacerlo porque esta técnica es muy específica, así que hay otras posibilidades en el futuro. Ok, Perfecto. Muchísimas gracias, Tim. de nada, Marco. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Amanda, Sí, bueno, sí. ¿podrías Ya. contribuir un poco Gracias a para todos. nosotros? Gracias. Sí, muchas gracias a todos por participar. Hemos llegado al fin del webinar. Les deseamos un excelente día y nuevamente les agradecemos por acompañarnos para aprender más sobre PhotonAssay. Como dijo antes, en los próximos 1 o 2 días recibirán un email con la grabación de este webinar. Y si desean llenar una reunión con Marcelo, pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o enviarle un email directamente. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y esperamos seguir en contacto pronto. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Muchas gracias a todos.